Amigas, bienvenidas a otro episodio más de Cosas de Mujeres. Y en esta ocasión tenemos un episodio especial, una súper invitada que yo sé que van a estar muy contentos con esta historia que ella nos va a platicar. Ella es fundadora y CEO de Loins Business and Group y está con nosotros el día de hoy Lourdes Insunza. Lourdes, bienvenida. Mucho gusto de tenerte con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta y de inicio me llega como un déjà vu, ¿no? Con las cámaras y micrófonos. Aunque te confieso que es mi primer podcast como tal, pero muy contenta. Perfecto, así que cero nervios, tú no te preocupes. Platícanos primero, Lourdes, ¿quién es Lourdes? ¿Cómo inicias en este mundo empresarial? Porque sé que Loins Business and Group lleva toda la parte de inmobiliaria y sobre todo dirigido al sector industrial. ¿Cómo es que llegas ahí? ¿Cómo una mujer llega a ese lugar? Sí, pues ha sido todo un reto y desafío. Ha sido muy interesante, yo creo que la parte más interesante de toda mi vida. Cada etapa creo que tiene su valor de aprendizaje. Digamos que hay muchas cosas que contar y creo que esto nunca lo había hecho, el contar qué pasa en esa etapa de emprendimiento y sobre todo a una etapa de madurez, porque pues no estoy saliendo de la carrera, no es una idea que me propuse inicialmente en mi carrera profesional, sino pues, pasé una serie de periodos desde iniciarme en el área de comercio exterior, saliendo de la carrera, después fui mamá, después fui agente de seguros y después pues pasé una serie fui administradora de la función pública, que también fue una etapa muy interesante y que yo creo que es la que la gente más conoce. Y se formaron una idea que puede estar incluso muy alejada de la realidad. Y ahí es donde yo creo que es algo interesante que podemos contar. Y sí, porque como bien comentas, a veces, platicábamos tras bambalinas, ¿no? A veces la gente tiene una percepción de, y tú como estabas como figura pública, de, a lo mejor es de esta manera, pero la realidad es otra. Entonces, ¿qué te impulsó a ti precisamente a hacer ese cambio, a demostrar quién es realmente Lourdes? Sí, bueno, primeramente quiero decirte que no es algo como que me haya esforzado por demostrar. Fue la misma consecuencia de un crecimiento emocional. Digamos que tuve mucha suerte y muchas bendiciones, siempre acompañada de la guía de Dios, de saber que estaba haciendo auténtica y que todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo de corazón. Ese es como un principio. Me siento como muy satisfecha de haber estado siempre convencida de hacer lo que estaba haciendo. Muy en paz con mi interior. En el momento en que yo me doy cuenta que esa paz ya no la tengo, porque es una especie de despertar. Y se habla de un aprendizaje constante y de pronto que te llega la luz y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo y qué rol estoy jugando? Cuando ahora sí que como te ilumina esa luz, ¿no? Que llega.
Entonces es hora de dar el siguiente paso, de hacer cambios en tu vida. Y ese es el verdadero reto, porque el tener esa conciencia y no actuar, ahí es donde estás cometiendo el error. Es como todo, ¿no? Estás actuando como madre, pongo muchos ejemplos porque pues, es algo que vivo día a día, de una forma, pero después te das cuenta que esa forma de tratar a un hijo ya te diste cuenta que no funciona o que no era la correcta. Tú pensabas que estaba haciendo la correcta y eras feliz haciéndola, pero te das cuenta que no. Entonces es hora de actuar. No puedes seguir igual después de que tu conciencia ya te dice otra cosa. Entonces es cuando ya estás en conflicto contigo misma si no actúas diferente. Okay. Y precisamente dijiste algo muy cierto. Cuando llega esa conciencia, ¿no? ¿Qué te hizo a ti llegar a esa conciencia? Porque siempre es algún factor determinante que hace ese parteaguas en nuestras vidas y que dices, hay algo que tengo que cambiar. Sí, bueno, la vida misma te va llevando, creo, vas pasando etapas donde dices, era algo que a mí me pasaba. Y estaba como en crecimiento de darles una estabilidad a mis hijas, de proveerles una educación, la mejor educación en un país donde había más seguridad, Oportunidades. más oportunidades. Era crear esa plataforma que yo no había tenido. Que mucha gente piensa diferente, que yo tuve ciertas oportunidades que no fueron así, pero yo estaba, en lo último que pensaba era en mí. Siempre, o sea, empezando porque a raíz de mi divorcio, o sea, yo creo que es a raíz de mi primer divorcio, me quedo con una gran responsabilidad de ser papá y mamá, o sea, proveedora y a la vez pues seguir siendo esa calidez, ¿no? Es eso que deben de ofrecer las mamás, que a mí se me complicaba. Entonces tenía que ser como un híbrido y tendía más a ser la proveedora. Entonces, eso es uno de los aprendizajes, de los grandes aprendizajes de mi vida, en que tenía que balancear eso y en su momento pues no lo pude hacer. Sentía que si era la mamá suave, cálida, amable, perdía fuerza. O sea, mostrar esa vulnerabilidad y esa conexión con mis hijas, sentía que me iba a caer, porque estaba sostenida de la motivación de crearles un mejor futuro, una mejor vida. Claro. Y pasamos una etapa muy difícil, todos los tijuanenses en esa época, cuando pues Tijuana estaba en una crisis de seguridad muy, muy, muy grave, y yo creo que todos lo sentimos. Entonces todos lo sentimos, pero más yo lo sentía más porque estaba sola, porque no tenía ese respaldo del padre de mis hijas, y con tres. Sí, con 3 y 3 chiquitas. Y pues literal, yo pues tienes que hacer algo y tienes que ser fuerte. No, y embarazada yo me salía a trabajar. O sea, yo me salía a trabajar, o sea, literal. Tus 2 niñas chiquitas y con Mi hija de 2 meses, qué bien.
no, de 2 meses de embarazo, yo a trabajar de agente de seguros. Y pues es todo lo que seguramente es un ejemplo de muchas mujeres, madres que han salido adelante, ¿no? Pero es importante que pues contarnos entre nosotros que nada es tan fácil. A veces vemos historias y dices, pues qué bien le ha ido, ¿no? Pero nunca sabes, ¿no? Todo lo que se tuvo que pasar para llegar un día a hacerte visible. Y pues siempre hay que compartir lo mejor para poder inspirar a otras personas. Sí, y es como bien se ejemplifica ahorita que decías que muchos no ven a veces lo que hay detrás. Es como el iceberg, ¿no? O sea, solo ven la punta cuando ya estás en la cima o cuando ya lograste este éxito, pero no todo lo que implicó en la parte de abajo. Sí, y a veces piensas que estás en la cima y apenas empiezas. Esta historia que te estoy contando, pues tenía 33 años y yo me sentía vieja. Me sentía ya como que había bebido tanto. Y como que ya estaba en la decadencia de mi juventud, de mi belleza, de apenas comenzabas. Porque era el estado emocional lo que o sea, lo que estaba representando, ¿no? Y me acuerdo mucho que una vez mi ex marido me dijo, híjole, a ver cómo le vas a hacer. Y ya con 3. A ver, ¿quién te voltea a ver? ¿No? Y esas frases nunca se me olvida, porque esas frases fueron las que te levantan, ¿no? A mí, ¿te acuerdas? Sí, y digo, qué bueno que recibí esos comentarios, porque eso fue lo que a mí me impulsaba, o sea, no, o sea, y el estado emocional es lo que siempre o sea, está representada la manifestación de lo que estás viviendo. Vas creando tu realidad, ¿no? Exacto. Lo que quieres. Sí, yo siempre imaginé una vida, una mejor vida para mis hijas, y ahorita que pues las veo ya, la primera graduada de la mejor escuela, de una de las mejores escuelas de Estados Unidos, con todo un futuro por delante, con toda una, ahora sí que con un molde, hacer de su vida lo que quiera hacer, con todas sus bases preparadas, o sea, formación, educada, con todo, o sea, con todo. Y la segunda a punto de graduarse también de medicina, también de una superescuela en California. Y la tercera también, que ahí va, igual, siempre con excelentes notas, las 3. O sea, he tenido muchas bendiciones, sobre todo esa, que yo me dediqué a trabajar y me dediqué a progresar, pensando siempre, o sea, en esa motivación que tenía. O sea, ese era mi motor. El motor que te impulsó. Sí. Cuando yo ya encuentro como un poquito así de, como una etapa donde, y ahora, o sea, ya están encaminadas. ¿Qué hago conmigo, con Lourdes Insunza? ¿Qué hay más, qué más hay para Lourdes?
Y era algo como que, era como un impulso de esos de casi me quería saltar un puente en el sentido figurado, de que había más de mí, que tenía que explotar. De ya quiero saltar hacia allá donde voy. Ajá. Sí, ¿qué más hay? ¿Qué más puedo hacer? Y yo me sentía con muchas ganas de hacer cosas, pero me encontraba en una etapa y en una vida donde ya no empecé a caber. ¿Cómo fue eso? Qué interesante. Sí, o sea, era y lo tenía, digamos, entre comillas, todo lo material, no todo lo material, toda la comodidad, digamos que toda la comodidad. Estabas en confort en todos los aspectos. Exacto. Ajá. Ya había viajado, ya había estabilizado mi familia incluso. O sea, todo estaba, digamos, bien, pero la única que no estaba bien era yo, porque ya empezaba a ver cosas que nunca vi y que no me daba cuenta antes, porque estaba como una especie de con un solo objetivo, y eso eran mis hijas. Entonces como que ahora sí que Sí, eso se cumplió. ajá, como decía mi papá, como los caballos donde les ponen ahí El arnés. ajá, Sí. que nada más ven hacia enfrente. Ajá, sí. Ajá, y dejaba de largo, de lado y tantas cosas y que mucha gente se daba cuenta y yo no. Ok. Te Porque enfocaste tanto en eso nada más. Sí, Ajá. porque fue cuando fui funcionaria pública y empecé a hacer, pues, mi vida pública. Ajá. Y empecé a escuchar cosas que decían, no, eso no estoy viviendo yo. Me empecé a involucrar con temas de género, porque era lo que hacía, y era como que, eso le está pasando a otra gente, a otras mujeres, a mí no. Y recuerdo muy bien, antes de iniciar, un coach que conocí y me dijo, ¿estás segura que quieres entrar en esa área? Y yo sí, yo sentía que era algo muy femenino, como que, y muy lindo, muy bonito de ayudar a otras mujeres. Me decía, ¿estás segura? Tú nunca, o sea, la pregunta iba porque había todo un fondo de información que yo desconocía. Cuando estás o sea, en el ambiente que te desarrollas es lo que manifiestas. O sea, es todo tu algo, entorno. es algo, sí, mucho más profundo. Pero, y me dijo, no te lo recomiendo. Enfócate en algo más de economía o en algo más de urbanización o de otro sector que no tenga que ver con eso, porque te va a brincar, me dijo. Así. En ese entonces no le entendí. Él ya sabía entonces No, qué podía pasar. porque, pues, por teoría, en lo que te involucras, en lo que recibes, es que, bueno, todo es energía. Entonces, todo lo que, si tú lees cosas por ejemplo, de Dios, te vas a sentir en paz. Si lees cosas de violencia y ves noticias de violencia todos los días, o sea, algo eso es lo que estás alimentando. Es lo que estás y atrayendo. Atrayendo a tu vida. Sí. Entonces me acuerdo haber hecho campañas con fotografías de mujeres golpeadas y ahora digo, ¿por qué hice eso? Y me acuerdo que circulaban en los camiones de la ciudad y yo decía, estaba replicando la violencia
en vez de cambiarlo a todo positivo. O sea, todo lo que fui aprendiendo durante todo este trayecto, digo yo, casi si volvieran a hacer así, harían muchas cosas diferentes, ¿no? Qué padre poder tener otra oportunidad de la vida, pero realmente tenemos esa oportunidad en esta vida. Así Pues simplemente es actuar de manera diferente para que te pasen cosas diferentes, relacionarte con gente diferente, y ir creando, pues a lo mejor qué padre que nuestros hijos puedan adquirir algo de la información que ya tenemos, pero difícilmente se los puedes transmitir así y que se ahorraran por lo menos 10 o 15 años de experiencias, ¿no? Que sí, pudieran ser negativas. Sí, como dicen, nadie experimenta en cabeza ajena. Ajá. Lo que sí podemos impactar es ejemplos. O sea, me di cuenta, y esto lo he estado leyendo muy recientemente, que los hijos jamás te van a... te oyen, pero no te escuchan. Lo que sí hacen es te observan. Y al observarte, están adquiriendo ese ejemplo. Es la forma en que podemos educarlos, con el ejemplo. Nos podemos pasar la vida dándoles los sermones y sermones. Pero les queda más grabado lo que vieron de sus padres. Exacto. Los actos, son nuestros actos quien forman a nuestros hijos. Sí. Digo, siempre me regreso a los hijos, pero es como, es que eso soy yo, ¿no? O sea, soy la madre, la hija, la hermana, y hasta eso aprendí. O sea, ese es digamos, mi último mayor aprendizaje. A ver por mí, o sea, a estar más en mi persona y no pensando siempre en otras personas. Porque llegó un momento en donde te sentías que tu balanza o tu equilibrio estaba más enfocado hacia los demás que verte a ti misma. Es correcto. Okay. Sí, así tal cual. Siempre en función de beneficiar a otras personas, de agradar a otras personas. Y perdía esencia, perdía autenticidad. Era como funcionar a través de la respuesta que obtenía de los demás. O sea, si agradaba, me sentía muy feliz. Sí. Pero en el momento en que no agradaba, entonces eso me lastimaba. Y me hacía, o sea, me sentía desmerecedora. Okay. Entonces ese sentimiento es súper de baja vibración. Así es. Porque no estás en control de ti. Los demás te están controlando. No necesariamente es lo que tú quieres hacer. Y como bien dijiste, vas perdiendo esa esencia de tu persona. Porque estás agradando a los demás, no lo que tú realmente eres o quieres. Y sobre todo te vuelves pues un terrón de azúcar, o sea, te desmoronas en cualquier cosa que no te sale bien. Y te vuelves, o sea... qué frágil, ¿no? Muy frágil, te vuelves muy frágil. Ajá, susceptible a lo que le digan los demás. Sí, y entonces para poder sobrevivir tienes que armarte de una coraza, pero no es bien interesante, pero me di cuenta que le pasa a muchas mujeres. Correcto. A muchas personas en general, pero más a nosotros las mujeres. Y casi nadie habla de eso, porque es abrirte, ¿no? Es ser vulnerable. Sí.
y decir, híjole, no sabe ni quién es, o sea, porque es real, pierdes identidad. Y hay había muchas señales, pero como cuando no tienes a una persona que en la cual, digamos, coach, guía o persona cercana, que puedas tener esa interacción o conexión para hacer como reflexiones de crecimiento personal de ti misma. Es difícil, o sea, tomar notas. Es difícil tomar notas. Es decir, ¿qué estaba pensando en esta fecha y cómo pienso ahora? Entonces, regresar, y eso es uno de los ejercicios, porque pues descubrí que había muchísimas herramientas en que pues te sirven muchísimo de apoyo, y es cómo decirlo a muchas, incluso jovencitas, de qué herramientas te puedes valer para ir perfeccionándote primero como ser humano, como mujer, cómo te quieres definir, y poder hacer las famosas metas u objetivos, ¿no?, de cada año, que eso los debemos de tener siempre, no porque inicia el año, sino son esas metas, cómo te quieres ver en 10 años, o en menos, ¿no? En 5, 10, 20. Tener bien claro tu objetivo. Tener claro y figurar, como dicen los americanos, imaginar cómo percibes tu vida a cierta edad. Y en eso nunca lo piensas. Cuando estás joven, nunca piensas cuando estás de 20, ¿no? Nunca piensas que hay más tiempo de lo que hay. O sea, que toda la vida, pero ahora que bueno, yo ahorita lo voy a decir abiertamente porque no tengo ningún tema, que cumplí 50 años. ¡Wow! Te ves mucho más joven. Gracias, sí, porque llegas y dices, yo pensé que a los 50 años iba a estar, o sea, bien diferente, ¿no? Empezando por ahí. Pero también no me imaginé nunca que a los 50 iba a pensar como ahora. Y que a los 50 años todavía iba a querer hacer tantas cosas, porque pues antes te imaginabas a una señora de 50 y veías a una señora grande, grande y ya con achaques, y resulta que ahora es más ejercicio que a los 30, y como mejor, y pienso mejor, y tengo mucho más energía, más proyectos que a los 35. O sea, es cómo vas evolucionando, y de eso se trata, ¿no? Yo creo que si podemos hablar o resumir cuál es el tema, es la evolución o sea, mi vida la defino así, en constante evolución. Y así ha sido, o sea, por todos los proyectos que te has forjado y cómo los has llevado a cabo, has sido resiliente. Y me gustaría que, para finalizar, algún mensaje que tú le quisieras dejar a todas las mujeres que nos están escuchando. Esta historia es bellísima, yo sé que les va a llegar al corazón y les va a impactar. ¿Qué mensaje o qué consejo les darías tú, quienes están pasando precisamente eso de ser mamá y papá a la vez, de cómo lograr sus objetivos, o que desde joven dices, yo quiero verme en este lugar? ¿Cómo lo harías? Sí, pues yo creo que la etapa que estoy viendo ahorita de hablando profesionalmente,
que va muy ligada al crecimiento. Uh-huh. Es todavía, yo creo que es un tema para otro podcast, porque hay muchas cosas que contar en cuanto a iniciar una empresa, Uh-huh. a iniciarte o sea, pasar de ser una profesional a ser una empresaria, que es un mundo muy distinto. Y por qué, y qué es mejor, y contar mi experiencia, ¿no? Que ha sido, no dejo de descubrir cosas, porque muchas veces nuestra vida personal, pues la estás impactando en tu empresa. Así es. Y como, por ejemplo, el pensar, si lo que acabo de contar lo transfiero a cómo inicié mi empresa, yo antes pensaba en mis clientes, nada más. Y no pensaba pues en mi negocio. Entonces daba todo. O sea, replicaba lo que me había pasado en mi vida personal. Daba todo mi esfuerzo, mi tiempo, mis horas de análisis, una atención excelente. Y lo último que pensaba era en cobrar mis honorarios, y estaba haciendo exactamente lo mismo. Entonces, los 2, 3 primeros años fueron bien difíciles por eso, porque ellos no me estaban dando el valor, Ajá. porque yo no me lo estaba dando. Así es. Y es lo mismo. Uh-huh. Y hay muchas cosas que, sobre todo, que podemos contar sobre el tema de área del ramo inmobiliario industrial, porque está desvalorizado en cierta medida, y cómo puedes validarte, y cómo lo que me ha costado a mí que me respeten, Uh-huh. y cómo se devalúa al profesional de las bienes raíces en general, porque el valor no nos lo estamos dando, ¿no? Pero hay todo un tema, ¿no? Que hasta llega hasta tendremos que hacer una segunda edición, hasta poder ¿no? regular una Sí. iniciativa de regulación, Ajá. ¿no? Pero tiene mucho sentido el cómo vamos. Nos cuesta más trabajo, y es como todo, nos cuesta más trabajo, pero eventualmente ganas. Y ser muy selectivos. O sea, a veces yo decía, sí, todo el mundo le quiero, o sea, sí, que vengan todos los clientes, todos los que sean, y ahora no, que vengan los correctos. Y el que no quiera, o el que no valore, el que no esté dispuesto a firmar un periodo de exclusiva, pues no, ese no te da el valor que tienes, y no te va, a final de cuentas no te va a pagar. Y aprendiste eso en el transcurso. Ajá. Sí, y ya una vez que lo tienes armado, es que camine la maquinaria, ¿no? Y que haya todos los procesos que se deben de seguir, y mil vicisitudes que tienes que pasar. Pero es como todo. Lo fácil, cualquiera lo hace. Y lo fácil a veces es como, o sea, lo rápido casi siempre no es bueno. Uh-huh. Entonces, lo que más trabajo te cuesta, y es lo que a final de cuentas te va a dar la mayor ganancia. Bueno, pues muchísimas gracias, Lourdes, y nos quedamos exactamente con este mensaje de la resiliencia, el ser auténtica, y precisamente que no te vayas a veces por el camino más fácil, sino a veces el más difícil, es el que más cuesta, pero el que más valor vas a tener.